buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes, señores, hoy estamos a 2 del mes de junio del año 2023. Queremos felicitar a Santiago Jacín, director del SENASA, quien en el día de hoy está de cumpleaños. En el día de ayer hizo una brillante exposición en el Comité de Crecimiento del pastor Dio Astacio, próximo alcalde de Santo Domingo Este, donde daba algunas declaraciones e informaciones de toda la cobertura que tiene el Servicio Nacional de Seguridad. Y la verdad es que hay que tomar en consideración el avance que ha tenido el SENASA en este gobierno, que indudablemente ha dejado atrás a todas las otras aseguradoras. Además de eso, da una cobertura bastante amplia, y la población dominicana puede contar con esa herramienta del Estado que ha venido de una forma u otra satisfaciendo las necesidades de muchas personas necesitadas. Y dentro de esa misma tesitura, no sé, pero pienso que en materia de seguridad social hay algunas cosas que todavía faltan por nivelar. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de diabetes, al momento de ser tratados con sus pies diabéticos, las ARS ninguna quieren cubrirle a los médicos las atenciones que le brindan. Entonces, lo que sí le cubren es las amputaciones. Entonces, muchos médicos que no tienen un corazón lo suficientemente humilde para buscar sus honorarios, personas que quizá puedan salvar una pierna, optan por cortársela. Ustedes se imaginan, señores, eso es algo que es como deshumanizante. Yo diría que acciones como esta deben ser hasta cierto punto tuteladas por el Ministerio de Salud Pública. Hay una disputa que se ha venido dando, cambiando de tema, entre Abel Martínez, candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, y por otra parte también el expresidente Leonel Fernández. Para nadie es un secreto que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández andan procurando una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Por su parte, a ese partido no le conviene en los actuales momentos hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo. Y le paso a explicar. Como candidato, Leonel Fernández tiene la mayor de la simpatía. Y yo diría que la Fuerza del Pueblo, a causa del transfugismo que proviene del Partido de la Liberación Dominicana, se encuentra en la segunda posición. Pero ¿qué resulta? Que ese segundo lugar, que en términos de simpatía tiene la Fuerza del Pueblo, está conformado por la figura personal del expresidente Leonel Fernández, quien tiene una popularidad que está muy por encima de lo que es su estructura política. Pero entonces, Abel Martínez no tiene esa popularidad tan amplia, pero él en lo personal está por debajo de la simpatía que tiene
su estructura política. Oigan este caso, que es muy sui generis. Leonel Fernández como político por mucho sobrepasa la simpatía de la Fuerza del Pueblo. Abel Martínez por mucho está por debajo de la simpatía del PLD. Entonces, Abel tiene mucha estructura porque el PLD ha gobernado 20 años de los últimos 27 años de gobierno, porque duró 20 en el poder. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora para estas elecciones congresuales y municipales, a la hora de formalizar las boletas, la Fuerza del Pueblo no tiene cómo llenar todos esos huecos y necesita, lógicamente, el apoyo del PLD, que sí tiene cómo llenar esos huecos para entonces crear, mediante esa alianza, una fuerza opositora de mucha valía. Entonces, Abel ha dicho, yo estoy de acuerdo con la alianza. Luego que había dicho que no estaba de acuerdo, ha reculado y ha dicho, ok, yo estoy de acuerdo con que nosotros hagamos la alianza. Pero después de las elecciones congresuales, el que quede en segundo lugar apoya al que quede en primer lugar. Y hasta cierto punto eso se ve como una actitud sensata, pero en el fondo es un caramelo envenenado, porque en los sitios donde hay mayor votación, el distrito San Cristóbal, o mejor dicho, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, lo domina Leonel Fernández por mucho. Allá en Santiago yo entiendo que Abel allá lo puede arropar, pero hay una serie de lugares donde el PLD como estructura política tiene plataforma y por vía de consecuencia pudiera alcanzar una mayor cantidad de alcaldías, que eso haría que en las votaciones, entonces, a pesar de que probablemente saque menos votos el PLD que la Fuerza del Pueblo, pero puede tener mayor representación. Y si se conjetura el acuerdo de la forma que Abel Martínez lo plantea, entonces sería Leonel Fernández el que tendría que apoyar a Abel. Leonel ha dicho no, porque es hábil. No, la alianza nuestra es con el pueblo dominicano, porque él está consciente que aunque la Fuerza del Pueblo no tiene la suficiente estructura para llenar todos esos huecos a nivel general, el día que llegue las elecciones presidenciales, por mucho va a aventajar a Abel Martínez, que no ha podido pasar de un 19% y de conformidad con algunas encuestas. Entonces Leonel lo aventaja con más de 10 puntos. Eso es lo que han dicho las últimas encuestas, no yo. Entonces, Leonel quiere asegurar ahora la alianza, porque siendo así, él saldría ventajosamente favorecido y sería el candidato para el año 2024. Y uno diría, ¿y qué papel jugaría el PRM frente a una disputa de esta naturaleza? ¿Qué le favorecería al PRM? Que estos dos partidos puedan ir aliados en las elecciones congresuales. Yo diría que no,
porque si se alían en las congresuales, entonces los dos unidos pudieran tener una matrícula muy buena de alcaldes, de diputados, de regidores y de diputados. Ahora, divididos ambos, entonces no. Se le queda la cancha abierta al PRM. Pero que se unifiquen después, alicaído, cuando ya la mayoría de las plazas de la sindicatura, de los diputados y la regiduría estén ocupadas por el PRM, yo diría que ahí sí le convendría la alianza, porque no es lo mismo irse a unas elecciones con el PLD y Fuerza del Pueblo unido, constituyendo un solo partido, que así el PRM pudiera sacar de irse en la primera vuelta 50+1, que si van divididos y hay que dividir los votos entre tres fuerzas políticas, ya la situación ahí se torna un poco distinto, porque con un bipartidismo es fácil ocupar el 50+1, pero con tres es mucho más difícil. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos que ir observando es cómo realmente se va moviendo esa configuración política en la medida que van pasando los días. Esos niveles de enfrentamiento y de diferencia que tienen la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que es un factor determinante, y si no logran reunificarse, entonces el PRM y Luis Abinader llevarían todas las ventajas para ganar cómodamente en una primera vuelta. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo le voy a decir algo. A veces nosotros vemos como algo poco relevante la figura vicepresidencial, porque uno siempre la ha visto como algo decorativo en razón de que la población no tiene ningún tipo de accionar directo para su escogencia, ya que esa es una potestad discrecional del candidato a la presidencia. Nosotros vimos que el expresidente Leonel Fernández, en una ocasión, en su primer periodo de gobierno, escogió como candidato a la vicepresidencia de la República a Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David, en su función de vicepresidente, logró conciliar mucha atención por parte de la ciudadanía. Inclusive se perfilaba en ese entonces como una de las figuras más potables para optar por la presidencia de la República, por encima inclusive del expresidente Danilo Medina. Pero realmente la convención a lo interno del PLD la ganó Danilo Medina y fue el candidato que resultó derrotado de Hipólito Mejía, y Jaime David a partir de ahí quedó un poquito rezagado. Entonces, una figura como él, con ese perfil presidenciable,
en una ocasión fue designado como ministro de Deporte. Ya lógicamente al ocupar esa cartera y no tener, vamos a decir, una actuación protagónica muy notable en ese sentido, pues fue como perdiendo el interés y saliéndose de la competencia presidencial del partido hasta llegar a ser lo que es hoy. Yo le digo lo que es hoy porque aún cuando tiene posiciones altas dentro de la estructura partidaria, ya uno no lo ve como ese político de peso. Y yo le digo esto, porque él ha tenido una participación muy activa a lo interno del PLD, pero sus actuaciones a mí como que me preocupan. Me preocupan porque uno siempre tiene la aspiración de que cuando hay figuras que tienen cierta relevancia política, uno quiere tenerlo como reserva para que en un momento determinado una persona así pueda ser el salvavidas del país y, ¿por qué no?, ganar la presidencia. Eso es lo que el orden lógico dice. Pero, señor director, ayúdeme con unas imágenes para que ustedes vean a Jaime David en una manifestación hoy en Santiago. Ayúdeme. Ustedes no ven, o sea, ustedes ven a Jaime David en esas manifestaciones, así como los otros días, cuando salió cantando uno dembow, y cada vez que sale diciendo cosas, que uno a veces se pregunta, yo mismo me pregunto, si realmente está actuando con cordura, si realmente como que se encuentra bien, o estaría sujeto a una evaluación psicológica. Y es por eso que yo digo que hay que tener mucho cuidado, porque fue vicepresidente de la República. Oye, ¿ustedes se imaginan que Dios no lo quiera, hubiese sucedido un accidente que el doctor Leonel Fernández no hubiese podido completar su periodo de gobierno, nosotros en manos de un hombre como Jaime David, dirigiendo los destinos del país, lo que hubiese sucedido con nosotros? Por eso es que yo creo que los partidos políticos, aun cuando la ley electoral ni la Constitución de la República le da poder a los miembros de un partido para la escogencia del candidato a la vicepresidencia, hay que pensar muy bien a quién es que se va a escoger para uno evitar de que si hay una desgracia, no quedar en cualquier mano, dirigiendo los destinos del país. Con eso hay que tener cuidado. Cambiando de tema, señores, miren, todavía tiene mucho ruido el hecho de que el presidente de la República le haya otorgado la ciudadanía a Mario Vargas Llosa. En algunos medios de comunicación hay muchas personas que critican la decisión, y cuando usted dice, ¿cuál es la razón? Bueno, eso viene dado a raíz de que Mario Vargas Llosa emitió unas declaraciones en contra de la República Dominicana, acusando a nuestro país de xenofobia por la sentencia 168, que hasta cierto punto controla o regula lo que es la ciudadanía de los ciudadanos haitianos, de quienes son, si son dominicanos o no. Y él se pronunció
en contra de nuestro país. Y yo digo que muchas personas que quieren pintarse como buenos patriotas y que supuestamente le duele tanto que nuestro país sea afectado. Y yo digo, pero nosotros tenemos un grupo dentro de los medios de comunicación y la mal llamada sociedad civil que viven atacando viven despotricando en contra de nosotros y favoreciendo de que aquí se le otorgue la ciudadanía y que exista una fusión entre República Dominicana y Haití. Hay incluso comunicadores muy connotados en algunos medios de comunicación que mucha gente ha llegado a decir que están cumpliendo con una agenda internacional para la defensa de la ciudadanía de los haitianos. Y esos dominicanos que viven aquí y ven el día a día de cómo nuestro país se quita el pan de la boca para dárselo a esos nacionales haitianos, de cómo nuestras mujeres paren en los pasillos, en esas camillas improvisadas, mientras las nacionales haitianas ocupan las camas. ¿Cómo es que tenemos que pedirle un lado a una nacional haitiana para acostarle una dominicana? Para que paran juntas, con la diferencia de que esa mujer dominicana que está en un hospital dominicano, en el hospital le exigen que tiene que llevar por lo menos una pinta de sangre para poder ingresarla. Y si no la tiene, los familiares tienen que hacer los malabares del lugar, buscar donadores y pagar la diferencia del reciclaje, porque la sangre no se vende, en la expresión semántica. Pero no se vende, pero usted no la consigue gratis, porque tiene que pagar, aunque sea el reciclaje. Pero esas nacionales haitianas vienen como si se tratara de un negocio única y exclusivamente a parir a la República Dominicana. Pero vienen con muchísima deficiencia, sin ningún tipo de chequeo y con una anemia tan fuerte que en vez de una pinta hay que ponerle 2 y muchas veces hasta 3 pintas de sangre para poderle practicar el parto, y lo grande del caso es que no tienen que pagar un solo centavo. Porque esas nacionales haitianas vienen con todas esas deficiencias. Y aquí hay comunicadores y programas y canales específicos que tienen una línea de defensa a que el Estado dominicano se mantenga de brazo cruzado y no diga nada, y se oponen a que sea deportado cualquiera de esos nacionales haitianos, aun cuando esté indocumentado. Y yo digo, y esos patriotas que tanto le ha dolido la nacionalidad que se le ha dado a Mario Vargas Llosa, bien sea justificada o no, yo quisiera también escuchar su voz pronunciándose en contra de todos esos nacionales haitianos que viven aquí en el país, que también tienen la nacionalidad dominicana, y que aparte de eso, lo único que han hecho es hablar en mal del país, y no puede decir que se le está otorgando
porque hayan sido personas distinguidas de prestancia o que a nivel o que sean referentes éticos y morales en la sociedad. Nadie se ha pronunciado acerca de eso. Y veo algunos colegas de la comunicación que en el gobierno anterior le iba muy bien y en este también. Porque el gobierno nuestro, el del PRM, vive de rodillas ante los enemigos. A lo que no protege son a lo de su partido, porque esa ha sido la característica que ha tenido siempre el PRM, que es un apéndice del PRD, y por eso que dura poco en el poder, por los lambones que son. Yo quisiera también verlo pronunciándose en contra de otra persona que se le ha otorgado cédula, carnet del DNI, como se le entregó al famoso Junior Cápsula, mejor conocido como Figueroa Agosto, que dentro de los gobiernos del PLD a ese señor se le entregó todas las documentaciones en la República Dominicana y lo que era un narcotraficante. Pero ahí se buscaban toda la manera, toda la maniobra de que no se hable del tema, de barajarlo por debajo y que todo se quede igual. Y yo oigo ahora algunas personas que no se pronunciaron cuando Figueroa Agosto, cuando Arturo del Tiempo, al igual que con otros narcotraficantes que hacían vida aquí, que se les otorgaron documentaciones, hablando que a veces uno quisiera, cuando alguien llama a esos programas, que se pudiera hacer como hacían en los muñequitos en Dick Tracy, que cuando el otro cogía el teléfono del otro lado, entonces sacaban la mano y le daban una pecosada. ¡Pum! Esto es para que no hable disparate, para que tú no digas esto, tú no dijiste nada, tal y tal y tal época, con estos narcotraficantes que también se les dio documentaciones. Que si nosotros apoyamos o no, que se le dé a Mario Vargas Llosa la ciudadanía dominicana a raíz de las declaraciones diciendo que en la República Dominicana hay xenofobia. Yo particularmente digo que a mí me duele menos que se le dé esa nacionalidad a Mario Vargas Llosa, que lo que me duele a mí ver que un ministro de este mismo gobierno como Pavel Issa lo haya dicho. Me duele menos a mí lo que dijo Vargas Llosa que lo que dijo Pavel Issa y todavía está en el gobierno. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de ayer ratificaron la prisión preventiva en contra de Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Los magistrados Isi Muñiz, Rosalba Garita y Luis Jiménez aseguraron que aún se mantienen las condiciones que tomó en consideración la jueza Kenya Romero para enviar a la cárcel de Najayo por 18 meses como medida cautelar a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Que el Ministerio Público, además de estas declaraciones de estos imputados que resultaron corroboradas por otros medios de prueba, también contaba o cuenta con la declaración de testigos que señalan a
los imputados con niveles de participación en los hechos que están siendo investigados. Confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso a los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández la medida de coerción contenida en el artículo 226 del Código Procesal Penal en su numeral 7, consistente en prisión preventiva, medida... Miren, señores, alguna gente dice, si la prisión preventiva es la más extrema, ¿por qué entonces a esa persona lo tienen detenido? Y escuché personas haciendo la cuestionante de que el Ministerio Público probablemente estaba teniendo una actitud muy drástica con ellos. Porque resulta que en nuestro país, siempre que se trata de personas adineradas, hay muchas personas que buscan y propugnan por el debido proceso. No igual sucede cuando se trata de personas que en términos económicos no tienen mucho abolengo. Y la respuesta es que hay personas cuya libertad representa un peligro para poder hacer la recopilación de las pruebas, porque tienen un determinado poder que desde su casa pueden maniobrar y operar para hacer contaminaciones de esas pruebas. Esa es la realidad palmaria. Por otra parte, dice César Valentín que el PLD sabrá manejar la situación por lo achicado que se encuentra el partido. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El ex senador Julio César Valentín negó que desde su movimiento se orquesten estrategias para drenar las filas del Partido de la Liberación Dominicana, tras asegurar que cada ciudadano es libre de elegir la organización que desea apoyar. Dijo que su anterior partido sabrá conducir la crisis interna que actualmente lo tiene sumido en un proceso de achicamiento. Es un derecho uno participar en la organización que entienda, sin embargo, sabrá el PLD cómo conducir su situación, sus tensiones, sus dificultades. Ha habido migraciones muy importantes, salidas muy importantes en distintas direcciones, tanto para nuestra organización, Justicia Social, para la Fuerza del Pueblo, para el Partido Revolucionario Moderno, lo que significa que ha habido un achicamiento, si se quiere, del potencial político y electoral, pero bueno, son parte de la competencia electoral y al final es el pueblo soberano quien determina a quién atribuirle el voto de manera mayoritaria. Miren, señores, a mí me gustaría que la cúpula del PRM observe bien este fenómeno que se está produciendo con el Partido de la Liberación Dominicana. Que puedan ver cómo la mayoría de sus dirigentes anda con una preocupación bastante grande, sobre todo porque ellos dentro de la oposición no han sabido armonizar un discurso y cuando estaban gobernando llegó un momento en que ya la cúpula partidaria y los miembros del partido no querían movilizarse a trabajar. El expresidente Danilo Medina en una ocasión analizaba en frío los factores que influyeron para que el PLD saliera del poder y él dijo, nos acostumbramos tanto a que se nos pague por todo que ningún compañero quería ir a una reunión sin que se le diera logística. Ninguno era capaz de hacer ningún tipo de acción por su propia cuenta. Entonces, esa es una situación extremadamente
difícil. Y yo digo esto, señores, a raíz de que hay una corriente dentro del PRM, de la base del PRM, que se siente traicionada, que dice, miren, nosotros trabajamos bastante por este partido, sin embargo, los puestos nuestros lo están ocupando personas de otro partido, entonces preferimos quedarnos sentados. Y algunas veces uno se pregunta, o quisiera preguntarle a esos compañeros, si ellos entienden que en caso de que el PRM pierda, entonces los PLDistas lo van a colocar a ellos en los puestos o sencillamente van a sacar los pocos que hay en este momento trabajando que son del PRM. Yo creo que debemos de aunar los esfuerzos y darle la oportunidad al partido y al presidente Luis Abinader para que pueda tener 4 años más de gobierno y buscar a ver si ya en este nuevo periodo gubernamental entonces se termina de completar la cuota matricular de los miembros del partido, porque también hay una realidad que es palmaria, y es que durante todo ese tiempo que tuvo el PRM fuera del poder, tampoco la base del partido se preparó para que cuando llegara el momento de asumir el gobierno, tener la suficiente preparación. ¿Y a qué se debe eso, señores? A que muchas veces dentro de los partidos los miembros no quieren participar en la formación política. Y le digo esto porque dentro del PRM hay una escuela política llamada Dr. José Francisco Peña Gómez, que imparte una serie de diplomados y de cursos donde se dan unas enseñanzas que son exquisitas, y por tratarse de diplomados, de cursos que son completamente gratis, yo a veces no entiendo por qué hay poca presencia. Porque si se le está dando la formación gratuita de esos diplomados, ¿por qué no prepararse para ocupar altos cargos? Y esa es la situación que se viene dando dentro de nuestro partido. Hay compañeros que desafortunadamente a veces también reclaman del Estado algunos cargos que están por encima de lo que es su conocimiento y no pueden hasta cierto punto desempeñar algunos papeles. Y cambiando de tema, señores, la ADP ha dicho que no es cierto que pretenda recortar el año escolar como se le ha acusado. Señor director, ayúdenos con las imágenes. No ha aprobado ni autorizado finalizar el año escolar en respuesta al Ministerio de Educación, que ratificó que el presente año lectivo culmina el próximo viernes 23 de este mes. Hidalgo expresó en su cuenta de Twitter que el calendario establece las fechas para concluir todos los procesos como la docencia y recuperación de los completivos. El presidente de la ADP precisó que las seccionales del sindicato han comenzado a orientar a los maestros para concluir el presente año escolar antes de lo establecido en el calendario escolar, específicamente el 9 de junio. Miren, el presidente de la ADP tiene aspiraciones políticas que todos conocemos. Este es un año preelectoral y él ha querido utilizar la posición y sus aspiraciones para tener chantajeado al Ministerio de Educación. Sin embargo, la actuación o el papel protagónico que deben de desempeñar los profesores en aras de que nuestra educación avance no se deja sentir. Esa es la verdad. Y cambiando de tema, señores, los empadronadores del censo
todavía siguen reclamando que le paguen esos chelitos, pero Dios mío, páguenle ese dinerito a esa gente que se fajaron a trabajar y ya hicieron el censo. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El Censo Nacional de Población y Vivienda expresaron nuevamente su indignación hacia la Oficina Nacional de Estadística debido a la falta de pago por sus labores, incluso después de más de 5 meses de que el proceso concluyera. Estos trabajadores encargados de recopilar datos y brindar apoyo técnico durante el censo afirman que las autoridades no han cumplido con lo establecido en los contratos que firmaron. Según los términos acordados, se esperaba recibir el pago por la capacitación previa al inicio del proceso censal, así como viáticos y honorarios correspondientes a tiempos de trabajo. La denuncia de los empadronadores ha venido acompañada de varios videos en los que se aprecia la frustración de algunas personas afectadas. En uno de ellos, una mujer y un hombre muestran su descontento y alegan que no han recibido el dinero prometido. Según afirman, la situación incluso les ha llevado a acumular deudas que no han podido saldar. Además, dicen, de la falta de pago, los trabajadores se quejan de que las autoridades de la ONE les exigen entregar innumerables documentos y que luego los desechan sin proporcionar una explicación clara. Páguenle ese dinerito a esa gente que se fajaron a trabajar, cogiendo mucha lucha, entrando a lugares donde hay mucha delincuencia, donde hubo atraco, donde sufrieron todos los tipos de vejámenes y que había personas opuestas a que se hiciera este censo y empezaron a desacreditar muchas de las actuaciones, que cuidado si son atracadores, para ponerle la vida difícil a esos empadronadores. Entonces no es justo que ya después de haber hecho ese trabajo, a esta altura de juego, no se le haya pagado ese dinerito. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.